aquí. Hoy vamos a compartir una enseñanza súper buena, liberando la naturaleza de Dios. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por todos ustedes y por aquellos que hoy nos están viendo a través de internet. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Somos Mundo de Fe Chile y aquí estamos aprendiendo todos y cada uno de nosotros la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, por esta enseñanza que vamos a recibir. Padre, que cada uno de nosotros tome esta comida, esta palabra, Señor, y que sea un alimento divino para nuestras vidas y que podamos, Señor, todo lo que recibimos, ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Liberando la naturaleza de Dios. Cuando nosotros hablamos de liberar la naturaleza de Dios, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es entender cómo podemos liberar la naturaleza de Dios. Y para eso tenemos que ir a la palabra, tenemos que buscar en la Biblia lo que Dios hizo y por qué lo hizo. ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué lo hizo? A veces no lo entendemos porque muchas veces nos fijamos más en las circunstancias, ¿cierto?, que lo que Dios tiene que decir acerca de todo lo que el Señor ha creado. También quizás tenemos una idea preconcebida o quizás una idea ya analizada de cómo Dios hace las cosas. Quizás en la manera que fuimos enseñados cada uno de nosotros no se nos proporcionó, ¿cierto?, lo que necesitábamos aprender. Y muchas veces nos quedamos con dudas, nos quedamos con preguntas y vamos a la pregunta que hice al comienzo: ¿por qué Dios hace lo que hace? Y posiblemente las personas que estaban a cargo de enseñarnos estas cosas no lo sabían. Hoy en la iglesia escuchamos hablar de testimonio. Y nosotros hemos escuchado varios testimonios acerca de los milagros de Dios en la vida de muchas personas. Pero la pregunta es, ¿todos sabemos lo que significa esta palabra, testimonio? Hoy quiero que aprendamos y entendamos qué significa la palabra testimonio. El diccionario indica lo siguiente, dice: una declaración o explicación de alguien que asegura algo, prueba o demostración de la verdad de algo. Voy a repetir, la palabra testimonio, el diccionario la define de la siguiente manera: una declaración o explicación de alguien que asegura algo, prueba o demostración de la verdad de algo. Entonces, de acuerdo a lo que dice el diccionario, ¿cierto?, es una declaración o evidencia. Por supuesto, para mí es una declaración y evidencia para mí, y yo creo que para ustedes también, porque este es el verdadero significado de esta palabra: declaración o evidencia. Pero nosotros, cuando buscamos en el Antiguo Testamento la palabra testimonio, ¿sabe lo que significa? En el Antiguo Testamento, hacer de nuevo. Testimonio en el Antiguo Testamento significa hacer algo de nuevo o hacer de nuevo. Y el diccionario Strong dice raíz primitiva para duplicar o repetir implícitamente, notoriamente, atestiguar como por insistencia, restaurar como una clase de duplicación. Eso lo dice el Strong. O sea, en el Antiguo Testamento nos da un gran significado acerca de la palabra testimonio. Lo que el Señor hace, lo hace de nuevo. ¿Ya? Es una raíz que duplica o repite, ¿cierto?, las cosas que Dios hace. ¿Qué significa todo esto que estoy mencionándoles? Lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros es que cuando nosotros damos un testimonio, y esto tenemos que aprenderlo, hermano, cuando alguien se para aquí y toma el micrófono para dar un testimonio, todas las personas de la iglesia lo que quieren es escuchar algo positivo, algo realmente fuerte, una explosión, ¿cierto?, de la divinidad del Señor, una explosión de lo que el Señor hace. O sea, en otras palabras, vamos a quedar impresionados con el testimonio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos declarando lo que el Señor hizo. Dios nos está diciendo entonces que cuando nosotros demos testimonio, tenemos que declarar lo que el Señor hizo y tenemos que poner
al Señor en primer lugar. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el Señor una vez más lo vuelva a hacer. Lo vuelva a hacer de nuevo. ¿Ok? Si Dios hizo algo grande en nosotros, lo voy a explicar de esta forma, ya sea la salvación, ¿cierto?, de nuestras almas, un milagro de sanidad, restauración de matrimonio, liberación de adicción, amistad con los hijos, etc. Es porque Dios tenía un doble o una doble intención de hacerlo de nuevo. El milagro es para nosotros, ¿cierto? Pero la intención es que sea una extensión. ¿Está bueno esto? El testimonio es dar a conocer lo que Dios hizo en nuestra vida. Se lo voy a repetir más fácil para que no se enreden. El testimonio es dar, ¿cierto?, una declaración o una evidencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok? Y tenemos que mencionar lo que Dios lo hizo, ¿cierto? Porque Él es todopoderoso, Él es grande, Dios es fuerte y el Señor nos ha dado todas las cosas. Ahora, nosotros al hacerlo, ¿cierto?, tenemos que hacerlo con la intención de reconocer a Dios para que esa intención se extienda o se expanda, ¿cierto?, para que los demás crean. En otras palabras, tú das testimonio para que el Evangelio de Dios se extienda y el poder de Dios sea reconocido en otras personas. Así de simple. ¿Eh? Ahora, cuando alguien se para aquí y toma el micrófono y dice, bueno, quiero darles un testimonio, yo a través de mi empresa recibí un aumento de sueldo y yo me lo merecía porque creo que estoy haciendo bien mi trabajo y el jefe puso los ojos en mí, por lo tanto creo que yo estoy siendo merecedor de lo que me están pagando hoy día, así que estoy súper contento. Ese era mi testimonio, hermano. Muchas gracias. Les voy a dar un ejemplo, y un ejemplo bíblico de lo que pasó cuando alguien se olvida de Dios cuando es prosperado en su vida. El pueblo de Israel, cuando dejó de hablar, hermano, de los milagros que Dios hizo, la frecuencia de los milagros para el pueblo se detuvo. Cuando el pueblo de Israel dejó de hablar de los milagros que Dios hizo en su vida, la frecuencia de esos milagros disminuyeron. La enseñanza es, cuando tenga que testificar, que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Nuestro Dios, no nos podemos olvidar de Dios. No podemos ser tan egocéntricos, hermanos, y declarar que todo ha sido por nuestra habilidad. Y dejar por último la gracia o el favor de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. No podemos ser tan ingratos. Todo lo que tenemos se debe a la gracia y al favor y a la misericordia y a la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando sacamos de nuestra conversación lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo en nosotros, algo pasa en lo sobrenatural. Y pongan atención en esto, por favor. Cuando nosotros sacamos al Señor de nuestra conversación, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, algo pasa en lo sobrenatural. Cuando no le damos el lugar que le corresponde a Dios, las bendiciones se detienen. Entonces aquí está la pregunta o la respuesta que ustedes pueden darle a una persona. ¿Por qué no estoy siendo bendecido? ¿Por qué no estoy recibiendo las bendiciones de Dios? ¿Estás hablando o en tu conversación no está Dios? ¿Le estás dando gracias a Dios todos los días, constantemente? ¿O ya Dios no es importante en tu vida? Si nosotros tenemos la palabra, si nosotros tenemos el testimonio en nuestros labios, lo que Dios ha hecho, esto, hermano, va a crear en nosotros o en tu entorno un clima para que Dios haga todas las cosas de nuevo. Amén. Porque esa es su voluntad. Si tú das testimonio de que has recibido una bendición grande del Señor y lo publicas, lo menciona, no te olvidas de decir que Dios lo ha hecho, Dios está dispuesto a hacer algo más en tu vida.
y lo va a seguir haciendo, porque esa es la voluntad de Dios, amén. Y no se van a detener los milagros, ni se van a detener las promesas de Dios para tu vida. Ahora, para que el milagro se duplique, ¿cuántos quieren tener milagros duplicados? Amén. Hay que ir a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra en Apocalipsis 12:11? Apocalipsis 12. Les voy a pedir un poquito de agüita si me traen. No importa que sea el bidón grande. Gracias. Oh, ya. Gracias. Apocalipsis 12, versículo 11. Vamos a esperar a los hermanos que nos están viendo en internet para que también busquen este pasaje. Apocalipsis 12:11. ¿Alguien tiene la versión internacional, cierto? Más ratito le voy a pedir que leamos la versión internacional en algunos pasajes. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 12. ¿Lo tienen todo? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, o en otra versión dice, ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Qué importante que nosotros podamos dar testimonio de ello, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en tu vida, y puedas reconocer que solamente viene todo de parte de Dios. Vamos más adelante, Apocalipsis 19, versículo 10, también se nos dice aquí, versículo 10, ¿estamos? Cuando tú recibes algo, ¿qué tienes que hacer? Gratitud. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Has hecho eso cuando recibes una bendición, un milagro, una prueba de la fidelidad de Dios? ¿Has hecho eso, no? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen, repite conmigo, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu que dice, wow. Esto quiero que por favor lo entiendan muy bien. El testimonio de Jesús es el récord de todo lo hablado, de todo lo escrito, lo que Dios ha hecho. Ese testimonio lleva el espíritu de la unción profética. Lo voy a repetir. El testimonio de Jesús es el récord. ¿Récord de qué dirán ustedes? Testimonio de Jesús. ¿De qué se trata esto? Es el testimonio hablado. ¿Quién habla? Somos nosotros, de lo que Dios ha hecho. Escrito, aquí está, de lo que Dios ha hecho. Ese testimonio lleva el espíritu de la unción profética. ¿Qué hace la unción profética? Se preguntarán ustedes. Aquí está. Hace una de dos cosas. Declara eventos por venir o causa, hermanos, un cambio en eventos presentes. La unción profética hace dos cosas. Declara eventos por venir o causa un cambio en eventos presentes. Cuando un testimonio es dado o declarado, hermanos, viene una unción profética. Esa unción profética es desatada en el ambiente. ¿Y qué produce? Produce cambio. Es un agente de cambio que reemplaza, ¿qué cosa? La naturaleza de las circunstancias presentes. ¿Me entendieron? Sí. ¿Está claro? ¿O lo repito? Sí. Unción profética. ¿Qué es lo que es la unción profética? La unción profética hace dos cosas. Vamos a declarar la unción profética que el próximo año, 2012, estoy dando un ejemplo, que el año 2012, que a contar del 1 de enero del 2012, nuestra vida y esta iglesia va a ser grandemente bendecida por la profecía hablada, por la palabra de Dios, por lo anunciado y por lo hablado y por lo que está escrito.
¿Ok? Eso es la unción profética. Yo estoy hablando proféticamente. Estoy diciendo que a contar de enero del próximo año esta iglesia va a crecer, mi vida va a crecer, sus vidas van a crecer, vamos a ser prosperados. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es una unción profética. ¿Ok? Ahora, también la unción profética puede venir hoy día y puede transformar una circunstancia especial. Una circunstancia que nosotros tenemos. Si hay una unción profética, se va a desatar poder en este ambiente y va a producir cambio, especialmente en tu vida, que va a reemplazar, ¿cierto?, todo aquello que estábamos viviendo en las circunstancias presentes. Quizás estábamos viviendo una situación, pero vino una unción profética y dice que tú hoy día, desde hoy día, tú vas a recibir algo. ¿Tú lo crees? Es una unción profética. Amén. Ahora, el concepto es, con tus palabras o de lo que tú hablas, controlas el ambiente. Wow. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo vas a controlar el ambiente? ¿Sabes cómo controlamos el ambiente? O hablamos cosas negativas o hablamos positivamente. Y eso va a controlar el ambiente de tu vida, de tu hogar, de tu entorno, de tu trabajo. Hermano, es tan simple todo esto. Nosotros podemos profetizar todos los días qué va a pasar en nuestras vidas. Hoy yo profetizo que mi vida va a ser bendecida, que mi trabajo seré bendecido, que mi jefe va a tener gracia a favor mío. ¿Estoy profetizando o no? Estoy declarando bendición sobre mi vida. Estoy declarando, hermano, un ambiente positivo para mi vida, un ambiente positivo en mi trabajo, un ambiente positivo en la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo, me levanto, no tengo ganas, digo y escribo en Facebook, ay, el día pa' fome? ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando negativamente. Y ese ambiente atrae también las cosas negativas. Amén. Entonces, tu conversación, nuestra conversación, puede atraer, escúchame bien, tu conversación o mi conversación, si es una conversación positiva, si es profética, puede atraer ángeles. Pero si tu conversación es todo lo contrario, es negativa, puede atraer también demonios. Cuidado con lo que hablamos, fuera y dentro de la iglesia. Cuidado con lo que tú hablas dentro de tu hogar y fuera de tu hogar. Cuidado con lo que hablas dentro de tu trabajo y fuera de tu trabajo. Tú puedes atraer ángeles o puedes atraer demonios. Así es. Wow. Si pensamos en los ángeles, gracias Señor por los ángeles, porque son enviados a trabajar. ¿Con quién? Con nosotros, que somos los herederos ¿de qué? De la salvación. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Hermanos, todos nosotros al recibir a Cristo somos herederos de la salvación y los ángeles, dice la palabra, que están a nuestro favor. La palabra nos dice que los ángeles ejecutan su palabra y obedecen a la voz de su mandato. ¿Dónde está eso, pastor? Salmo 103. Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Aleluya. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hermano,
Para que tú camines constantemente con los ángeles ministradores, tú tienes que ejecutar la palabra de Dios para que los ángeles se pongan en movimiento, porque los ángeles se van a mover cuando escuchan palabra de Dios. No cosas negativas, cuando escuchan cosas positivas, cuando tú estás hablando la palabra, cuando tú estás hablando las promesas, cuando tú estás diciendo que Dios te bendice, cuando tú estás hablando de que Dios es el que hace todo en tu vida, los ángeles comienzan a moverse y empiezan a trabajar a nuestro favor. ¿Sabe lo que esperan los ángeles? Escuchar la voz de Dios. Y esto es voz de Dios. Amén. Entonces, de nuestra boca tienen que escuchar la voz de Dios, declararlo. O sea, tenemos que declarar lo que debe ser, hermano. ¿Sabes que los ángeles pueden oler lo que sale de tu boca? Los ángeles pueden oler la fragancia del olor de la vida o de la muerte. Ellos saben si tu declaración o tu testimonio tiene su origen en el trono de Dios o simplemente viene de tu ego. Le voy a poner un ejemplo, así como lo natural. Ya, miremos esto. Mira cómo son nuestras palabras. Hermanos, muchas veces nosotros no le ponemos atención o no le damos la importancia de las palabras. Voy a poner un ejemplo bien simple. En lo natural, las moscas son atraídas ¿por qué? Por mal olor, ¿no? Okay. Vienen las moscas cuando hay mal olor, cuando hay cosas podridas, ahí vienen todas las moscas. ¿Quién es el señor de las moscas? El diablo. Belcebú, lo dice la palabra. El reino angelical está atraído a la vida. Si nosotros estamos hablando vida, los ángeles van a venir a nuestro favor. Recuerda que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Proverbios 18:21, nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la autoridad de la palabra? ¿Cuántos se sienten con la autoridad que Dios le ha dado? Entonces tu papel de autoridad es la clave. Tu papel de autoridad es la clave. Dios nos dio, hermano, esa comisión en Génesis. Tenemos autoridad. ¿Qué dijo Dios cuando le entregó todo a Adán y Eva? Autoridad. Les dio la autoridad, les dio el poder para sojuzgar la tierra, para dominar la tierra, para hacer todo lo que tenían que hacer. Nosotros tenemos la autoridad de Dios, porque somos sus hijos. Amén. Entonces, ¿utilizamos la autoridad? Es la clave, hermano, para ser vencedores. ¿Sabes qué? Dios busca donde haya un acuerdo. A ver cómo lo digo. Dios está buscando donde haya acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para poder invadirlo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a trabajar a nuestro favor cuando nosotros, que somos los poseedores, ¿cierto?, de la autoridad, de esta autoridad que fue delegada sobre nosotros, y entramos en el lugar de responsabilidad haciendo las declaraciones que el Padre ha hecho. Tenemos que hablar lo mismo que habla Dios, tenemos que hablar lo mismo que habla Jesús. Amén. Entonces, si estamos hablando la palabra de Dios y tenemos el mismo vocabulario de Dios, y si tenemos la misma mente de Cristo, ¿qué va a pasar? Entonces el reino de Dios se manifiesta. Ahí se va a manifestar. A través de nuestra declaración, a través de nuestro testimonio. Por eso Jesús enseñó esto para cuando Él decía: solo hago lo que veo a mi Padre hacer y solo hablo lo que mi Padre me dice. ¿Qué dice Juan 5:19? Ahí les voy a pedir la versión internacional, que él la tiene y que hable fuerte para que se escuche. Juan 5:19. Juan 5, versículo 19, ¿quién tiene? Ok, Patricia, fuerte, por favor. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquiera
Cualquier cosa que hace el Padre también lo hace el Hijo. Por eso en esta versión dice, solo hago lo que veo a mi Padre hacer y solo hablo lo que mi Padre dice. Esto es una colaboración entre el cielo y la tierra. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo no vine a hacer las cosas por mi propia cuenta, sino que hago lo que mi Padre hace y hablo lo que mi Padre dice. Ahora la pregunta, tú estás hablando lo que la palabra dice y estás, escúchame bien, haciendo lo que el Padre dice. Son claves, hermano, donde nosotros tenemos que tomar esto para que nosotros estemos colaborando con el cielo aquí en la tierra. Si tú quieres bendiciones, empieza a colaborar con el cielo. ¿Cómo lo haces? Hablando, testificando, hablando la palabra de fe. La fe, ¿cierto? Ve lo que Dios está haciendo y lo declara. Nosotros estamos declarando lo que está haciendo Dios. Entonces, ¿qué pasa? Al declararla, los ángeles, hermanos, son enviados para crear la palabra declarada. Cuando yo declaro bendición, prosperidad sobre mi vida, los ángeles empiezan a trabajar a mi favor, porque escucharon la palabra. Ahí lo activamos. ¿Para qué? Como dice la palabra del Señor, para hacer las cosas que no son como si fuesen. Amén. Somos nosotros los que hoy, hermano, debemos tomar la decisión de lo que vamos a hacer. Tú tomas la decisión de lo que vas a hacer. Tú quieres bendición en el 2012, empieza a hablar la promesa, empieza a declarar, empieza a testimoniar, empieza a mover a los ángeles porque están y trabajan a nuestro favor. Comienza desde ya. Ahora, está en nosotros, por eso yo les digo, es la decisión de cada uno, está en nosotros seguir viviendo la vida que estamos viviendo. ¿Tú quieres seguir la vida que estás viviendo? ¿Quieres un cambio? ¿Quieres un cambio de todas esas realidades, circunstancias, problemas, situaciones, dificultades? ¿Quieres un cambio? Está en ti. Empieza a declarar la palabra, empieza a declarar la promesa. Haz que los ángeles empiecen a trabajar a tu favor. O comenzamos a buscar o experimentar la realidad del reino de Dios aquí, ahora, o sencillamente vas a seguir viviendo la misma situación el próximo año. Tú decides. Ahora, quiero decirle que muchos cristianos no entienden, hermano, la importancia acerca de la confesión, acerca del testimonio. No lo entienden. No, que como voy a estar diciendo. No, hoy la palabra del Señor dice que es importante la confesión, es importante el testimonio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reino de Dios, estamos testificando del reino de Dios. La confesión, hermano, es la clave para descubrir la fe y liberar la naturaleza de Dios. ¿Cómo se llama en la enseñanza de hoy? Liberando la naturaleza de Dios. ¿Cómo yo puedo liberar? A ver, hermano, tú te preguntarás, ¿cómo puedo liberar yo la naturaleza de Dios? ¿Cómo lo hago? A veces oro, a veces alabo, pero ¿cómo lo libero? ¿Por qué mucha gente no entiende? Te voy a decir por qué no entiende. Porque para liberar la naturaleza de Dios tenemos que estar confesando constantemente su palabra. Constantemente su palabra. Confesar significa de reconocer, de adueñar o de admitir. Hay otro punto importante. Para liberar la naturaleza de Dios tenemos que renovar nuestra mente por la palabra y declarar la palabra. Y cuando la declaramos estamos desarrollando nuestra fe. Amén. Mira, si yo les digo un versículo que todos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, ¿ya? Y todo el que cree no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Tú crees? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga. ¿Qué estamos diciendo? ¿A qué estamos desatando? Estamos desatando vida. Y cuando tú desatas vida, ¿qué creen que están haciendo los ángeles en este momento? Activar la vida. Está activando la vida.
Estamos confesando la palabra de Dios, estamos admitiendo y estamos aceptando que es así, que es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando una persona oye la palabra, ¿cierto? Y la menciona y la pone en práctica, ¡wow! ¡Qué bendición es la que recibe! Entonces, al confesar la palabra de Dios, tomamos posesión de sus promesas. Eso es. Confesamos la palabra de Dios para establecerla en nuestro espíritu. ¿Ok? Entonces nosotros estamos admitiendo, aceptando que es la verdad. Ahora, hay personas que vienen a la iglesia, que tienen muchos años y caminan en la iglesia y escuchan, pero ¿sabes qué? No entienden absolutamente nada. Cuando una persona, hermano, oye la palabra y no la entiende, viene ¿quién? El malito. Y la arrebata. Es por eso que cuando se enseña la palabra, ustedes tienen que entenderla. Cuando se escucha un mensaje el día domingo, ustedes tienen que entender, no pueden estar así, no pueden estar así, preocupados del almuerzo, preocupados. ¿Sabes por qué? Porque el malo la va a arrebatar y ustedes van a quedar sin conocimiento. ¿Y cuando aparece la tormenta? Y cuando aparece, como dice mi esposa, la tormenta, ¿de dónde me agarro? ¿Se dan cuenta que es importante escuchar la palabra y entenderla? Mira lo que dice Mateo. Vamos a recordar lo que dice Mateo. Mateo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, paréntesis, ¿la palabra de quién? El rey. Wow. No es cualquier palabra, es palabra del reino. Y no la entiende. Si es la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿De dónde el diablo va a arrebatar la palabra? Corazón. Corazón, espíritu. ¿Por qué la arrebata del corazón? Porque es vida. Si el enemigo es muy astuto. Muchos se llenan la cabeza de conocimiento, pero no entienden nada. Porque no ha pasado a su corazón. Por eso, cuando no la entienden, el diablo, el enemigo, la puede arrebatar de tu corazón. Marcos 4:15. Marcos 4, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, mira lo que dice, enseguida, por no estar atento, por no estar concentrado, por estar volando, por estar pensando en otra cosa, por estar meditando en las cosas de la calle, del mundo, dice inmediatamente que enseguida, digo conmigo enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El diablo sabe cuando un cristiano está atento y cuando no está atento. ¿Por qué? Porque tal como llegó, se va de la misma manera. Porque no recibió absolutamente nada y sale, hoy día, hermano, yo he escuchado, hoy día salí de la iglesia como raro, no como antes. ¿Por qué saliste medio raro? ¿Por qué no saliste como antes? Porque no estabas involucrado recibiendo la palabra, el mensaje. Y vino el enemigo e inmediatamente te lo arrebató. Por eso yo digo que hay muchos que creen saberlo todo, pero no basta saberlo todo, hermano. Cuando realmente no se entiende absolutamente nada. Muchos vienen, se sientan y no entienden nada de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Satanás no puede arrebatar la palabra de Dios cuando una persona la entiende. No puede. No tiene la autoridad para arrebatarla si tú estás entendiendo la palabra del Señor.
Es por eso que también nosotros, como creyentes, hermano, la iglesia debería... Mira, la iglesia el día miércoles es la iglesia. No podemos tener hermanitos domingueros. ¿Cuál es el alimento? ¿Cómo se están alimentando? ¿Están leyendo? ¿Están estudiando? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque llegamos cansados de la pega, no, lo único que quiero es acostarme, tomar un jugo, mucho calor, ver un poco de televisión y dormir porque al otro día tengo que trabajar. ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Por qué somos tan ingratos y recurrimos a Dios cuando estamos en necesidades, hermano? No tenemos la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo la ha arrebatado por la flojera. El diablo ha arrebatado la palabra porque no tenemos el ánimo. El diablo te arrebata la palabra porque tú no estás ni ahí con el Señor. Porque hoy día no tienes ánimo de orar, hoy día no tienes ánimo de leer, hoy día no tienes ánimo para nada. Y el diablo viene y la arrebata. Satanás no puede arrebatar cuando tú entiendes estas cosas. Cuando tú entiendes lo que yo estoy diciendo en esta tarde. Satanás no te la puede robar, no te puede arrebatar la palabra porque tú estás concentrado y creyendo, tomando las promesas de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Que la persona que entiende tiene que estar constantemente, tiene que tener una necesidad de alimento espiritual a través de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos. Si no lo hacemos, hermano, estamos en peligro que Satanás nos arrebate toda la verdad, la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a entender la palabra? Muchas veces me dicen, pastor, yo no entiendo la palabra, tienes que alimentarte. ¿Cómo te vas a alimentar? Si no te estás alimentando, ¿cómo vas a entender lo que dice la palabra? Para entender la palabra tenemos que estar bien alimentados, ¿no? Es obvio. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Se recuerdan la historia de Marta? Por todos conocidos, la historia de Marta. Pero aquí vamos a ver dos cosas importantes de la historia de Marta. Marta le dice a Jesús, se acerca a Jesús, ya se estaba preparando Jesús para impartir, y va Marta corriendo donde Jesús, yo me imagino, ahí desesperada Marta, y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Voy a repetir, mira, aquí hay dos cosas importantes. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dos actitudes de Marta. Se ve tan simple, pero aquí hay dos actitudes. La primera, que se quejó ante el Señor. Se quejó. Y la segunda cosa, que el Señor se lo hace ver, que estaba postergando la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? La palabra. Se quejó y estaba postergando. Vamos a Lucas, para que lo entendamos mejor. Lucas 10. Esa es la hora. Tan rápido que pasó la hora. Las 9. Versículo 41. Lucas 10, 41. Leamos del 40. El 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cuántas veces nos hemos quejado nosotros de la misma forma? Señor, tengo tanto que hacer, hoy día no voy a la iglesia porque voy a estar preocupado de mis quehaceres. No voy a ir al discipulado porque tengo que descansar y voy a llegar un poco más tarde a la iglesia. Señor, Señor, ¿tú crees que eso lo está escuchando el Señor? Sí. Lo escucha. Por eso Jesús le dijo a Marta, respondiendo,
Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. La pregunta es, los que me miran a través de internet, los que están aquí, ¿cuántas cosas están haciendo y están ocupados con tantas cosas? Que no están ni ahí con la iglesia, no están ni ahí con la palabra. Marta, Marta, Claudia, Claudia, Pati, Pati, Kitty, Kitty, Julio, Julio, Carla, Carla. El Señor no está hablando, hermano, no está hablando. Afanado, Claudita. Alejandro, afanado y turbado. Estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Di conmigo, es necesaria. Es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no. Mira, estamos hablando que el diablo viene y arrebata la palabra cuando alguien no lo entiende. Y mire lo que la respuesta de Jesús a Marta le dice: María ha escogido la buena parte. Ustedes, Alejandro, Alejandra, han escuchado la mejor parte, la buena parte, la cual no les será quitada, si me entienden la palabra de Dios. Wow. Buen ejemplo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo en otras palabras Jesús a Marta? Era que lo primordial, hermano, lo primordial en su vida, hoy día, más que nunca, más que los quehaceres, más que los afanes, es escuchar la palabra, es estar alimentándote espiritualmente, para que entiendas la palabra. Y cuando tú entiendes la palabra, tu vida cambia. ¿Cuántos cristianos vemos que llegan aquí el domingo y vemos las mismas vidas que no han sido cambiadas? Es por esto. Es por esto. Porque no están ni ahí de escuchar la palabra. Sin embargo, cuando estamos muy ocupados, cuando estamos muy ansiosos en nuestros quehaceres, esto nos lleva, o nos va a causar, hermano, que perdamos las respuestas que Dios tiene para nosotros. Marta estaba perdiendo todo lo que el Señor le tenía que decir a ella también. Muchas veces nosotros perdemos lo que el Señor tiene. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú vienes a la iglesia, quizás pueda haber una manifestación de lo que estábamos hablando, de lo sobrenatural, de lo que estábamos hablando recién aquí, de la profecía, una palabra profética que puede venir a tu vida y te la pierdes porque hoy día lo que hiciste ir a la iglesia, te quedaste enredado en la sábana, tenías flojera, habías trabajado toda la semana, estabas muy ocupado con tus quehaceres y te lo perdiste. Pierdes la respuesta que Dios tiene para tu vida. Me voy a apurar un poquito. Vamos a conocer 7 razones por qué debemos confesar o testimoniar acerca de la palabra de Dios, de los milagros de Dios. El testimonio es importante, el confesar es importante. La palabra de Dios tiene que trabajar a nuestro favor también, hermano, y es a través del testimonio. Es a través de la confesión, ya que confesando la palabra de Dios es la manera por la cual sembramos semillas en el reino de Dios. 7 razones por qué debemos confesar. Número 1, el reino de Dios está dentro de cada cristiano. Lucas 17, nueva versión internacional, versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Entonces, número 1, el reino de Dios está dentro de cada cristiano. ¿Qué dice? Lucas 17, 21. Fuerte. Fuerte, parece. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá,
dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. ¿El reino de Dios está en dónde? Nosotros. Esta versión dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. 7 razones por que debemos confesar, porque el reino de Dios está entonces, ¿en quién? En nosotros. Número 2, podemos escribir la palabra de Dios sobre nuestros corazones. Salmo 45, versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligera. Wow. Podemos escribir la palabra de Dios sobre nuestros corazones, como lo dice el Salmo 45, versículo 1. Número 1, el reino de Dios está dentro de cada cristiano. Número 2, podemos escribir la palabra de Dios sobre nuestros corazones. Número 3, nuestra boca habla de la cosecha que está creciendo en nuestros corazones, ya sea buena o sea mala. Nuestra boca habla de la cosecha que está creciendo en nuestros corazones, ya sea buena o sea mala. De la abundancia del corazón habla ¿qué? Ok, ¿qué dice Mateo 12? Versículo 34. Fuerte, esto sí que es fuerte. Jesús le dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno y después andando en chismes, hablando mal de las autoridades, no reconociendo el sometimiento? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo mal? Wow. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú escuches hablar negativamente de las autoridades, tú estás atrayendo demonios a tu vida. Porque Dios establece un orden. Y el Señor ha puesto las autoridades que hoy tenemos, nos guste o no nos guste. Las autoridades son puestas por Dios, sea el presidente, sea el candidato que sea, el que ha llegado a la posición, es porque Dios lo ha querido así. El pastor que tú tienes en la iglesia es porque Dios lo ha querido así. Ahora, si tú empiezas a hablar mal del gobierno, no te va a ir bien. Si empiezas a hablar mal de tus pastores, no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás, en vez de atraer vida, estás trayendo muerte. No estás trayendo ángeles, sino que estás trayendo demonios. Así que ten cuidado con lo que hablas. Tu boca habla de la cosecha que hoy día está creciendo en tu corazón. Puede ser una cosecha buena o puede ser muy mala. Número 4. Tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones al hablarla. Tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones al hablarla. Marcos 4. Marcos 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Mateo 17. Mateo 17, atrás, 20. 17, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y cuando ya está sembrada la palabra de Dios en nuestros corazones, la podemos hablar. Y cuando hablamos, se empieza a movilizar el ejército de ángeles a tu favor. Amén. Número 5. Recibimos nuestra herencia
y las promesas de Dios al declararlas. Recibimos nuestra herencia y las promesas de Dios al declararlas. Segunda de Corintios 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también creemos, por lo cual también creemos, por lo cual también eso. Y si hablamos, tenemos el beneficio de Dios de empezar a liberar la naturaleza de Dios y a los ángeles a nuestro favor, porque la palabra produce cambios. Y si nosotros creemos, la tenemos que hablar. Recibimos nuestra herencia. Es por eso, hermano, que hay que tener tanto cuidado. No pierdas tu herencia. ¿Ok? No me gustó lo que dijo, me voy. Somos realmente personas inestables. Lo mencionaba el domingo. Ay, no me gustó esto, entonces empezamos a buscar aquí y allá. No somos hermanitos monitos. Somos hermanitos, no bonitos. No podemos andar de árbol en árbol, de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio. ¿Por qué? Porque le dice el Señor que nosotros tenemos que echar raíces. Y cuando hay raíces profundas, el árbol produce fruto y buenos frutos. Pero cuando las raíces no son profundas, hermano, se puede hasta secar el árbol. ¿Les quedó claro eso? Okay. No pierdas tu herencia. Número 6. Pensamientos carnales son aquellos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Pensamientos carnales son aquellos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, versículo 4 y 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. No me parece, no me gustó, no estoy de acuerdo. ¿Han escuchado eso? Sí. Cuando alguien se levanta en una iglesia y dice no estoy de acuerdo, dice derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué creen ustedes que gente se levanta en contra de lo que se está enseñando o se está predicando? Porque no han entendido nada. Y viene el diablo y les ha arrebatado todo. Y llevando cautivo, hermano, aprendamos esto, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que viene que no es positivo, llévalo cautivo al Señor y dice: Señor, este pensamiento no me edifica, este pensamiento no me va a ayudar, por lo tanto, Señor, yo lo dejo cautivo. ¿Qué es llevarlo cautivo? Llévalo, haz que el Señor lo tome, lo detenga y tú seas libre de pensamientos negativos. Derribando argumentos. ¿Qué argumento? Lo que escuchas de otras personas, lo que te están diciendo, argumentos que no están basados en la palabra de Dios, argumentos que van en contra de la palabra de Dios, gente que está en desacuerdo, gente que no quiere levantarse, gente que quiere destruir, gente que no quiere apoyar, argumentos que van en contra de la palabra de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obediencia. ¿Se fijaron en eso? Tenemos que ser obedientes hasta en lo que pensamos. Aleluya. 4, el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, no en los hombres, no en las personalidades, para la destrucción de fortalezas. Número 7. ¿Ya es el 7? ¿O no? No. Es el 7. Ok. Entonces, voy a repetir para que no nos olvidemos. 1, el reino de Dios está dentro de cada cristiano. Número 2, podemos escribir la palabra de Dios sobre nuestros corazones. Número 3, nuestra boca habla de la cosecha que está creciendo en nuestros corazones, puede ser buena o puede ser mala. 4, tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones al hablarla. 5, recibimos nuestra herencia y las promesas de Dios al declararlas. 6, pensamientos carnales son aquellos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Y 7, no podemos pensar de una manera que va en contra de la palabra de Dios y aún así
recibir lo que queremos del reino de Dios. ¿Cómo una persona puede estar pensando en contra de la palabra de Dios y quiere recibir ciertas bendiciones en su vida? ¿Qué creen ustedes? Romanos 8, versículo 7. Romanos 8. Ok. No podemos pensar de una manera, o estamos pensando de una manera que va en contra de la palabra de Dios, porque muchos están pensando cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, y aún así nosotros pensando en contra de la palabra de Dios y aún así recibir lo que queremos del reino de Dios. Romanos 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Les quedó claro? Sí, Romanos 8, 7. Marcita, prende la luz fuera, por favor. Gracias. Wow. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Resumiendo, al confesar la palabra de Dios, hermano, esto va a causar que tu fe trabaje a tu favor. Todos sabemos que las palabras transmiten temor o fe, ¿sí o no? Cuando hay personas que están hablando en forma temerosa, eso no va a producir absolutamente nada. ¿Qué pasó con Job? Vamos a Job. Job es un libro que está antes de los Salmos, por si no lo saben ubicar. Job 3, versículo 25. Job 3, versículo 25. Mira lo que decía Job: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor acarrea más temor. Y si tú tienes temor y caminas en temor, es porque no tienes fe. Es porque estás dudando de la palabra de Dios. Es porque estás dudando de la fe. Y dice Job: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me pasó lo que me tenía que pasar. ¿Han escuchado eso? Y eso vino ¿por qué? Por el temor. Cuando confesamos la palabra, nuestro oído interior oye, ¿cierto? Ustedes están oyendo y reciben lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y la palabra del Señor nos dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, versículo 17. ¿Qué produce el temor en nosotros? ¿Qué nos hace oír el temor? El temor nos hace oír a Satanás. Yo me acuerdo cuando estábamos niños y jugábamos con mi hermana a las escondidas. Se nos ocurría escondernos dentro de un closet, y en ese tiempo la casa que vivíamos era una puerta común y corriente y adentro de un closet. Entonces cuando ya estaba todo oscuro dentro del closet, uno decía ya 1, 2, 3, 4, 5, empezábamos a contar, a jugar a la pilladita, pero después, ya cuando ya pasaba mucho tiempo, uno empezaba a mirar en lo oscuro, ay, y me puedo decir, ay, que ni salíamos corriendo. Pero no sé si les pasó a ustedes. ¿Ya? En una de esas yo estaba contando ahí en el closet, yo dije voy a salir antes todavía de mi hermana, y mi hermana había apagado la luz del dormitorio también. Entonces yo abro la puerta y estaba todo oscuro, y me dio temor y salgo corriendo y me caí, choqué con la cama y todo, y se terminó la jugarreta. Pero el temor nos va a llevar muchas veces a que nosotros nos caigamos. Y yo pongo este ejemplo.
porque el temor te puede llevar a que te caigas espiritualmente y te va a costar levantarte. El temor lo único que hace es que tú escuches las palabras de Satanás. Pero si nosotros confesamos la palabra de Dios, esto hace que la palabra trabaje a tu favor, porque la palabra de Dios renueva nuestra mente. Otra de las cosas que hace, que la palabra hace en nosotros, es alimentar nuestro espíritu. Tienes que alimentar tu espíritu. Luego nuestro espíritu alimenta ¿qué cosa? Mi mente. Y esto como resultado causa que esté en acuerdo con Dios. Yo voy a estar en acuerdo con Dios. Estoy alimentándome de la palabra, estoy alimentando mi espíritu alimenta nuestra mente, y esto pone en línea, ¿cierto? Nos pone en línea con la palabra de Dios, en acuerdo con Dios. Revestidos del nuevo. ¿Se acuerdan de eso, lo que dice el Señor? Somos revestidos del nuevo hombre. ¿Qué significa renovación? Renovación es algo que el Señor ha puesto en nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. Renovación. Colosenses. Vamos rapidito. Colosenses. Colosenses 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros. ¿Yo? Sí, pastor, tuve un problema. No voy a poder ir a la iglesia el domingo. ¿Por qué? No, un problema personal. Ya, ok, está bien, bendiciones, chao. Después llegan ahí noticias, oye, el hermano la pasó re bien el domingo. Era un problema tremendamente personal. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Estamos mintiendo siendo hijos de Dios? Eso significa que no nos hemos despojado del viejo hombre. Estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Renovando con qué? Con la palabra, hasta el conocimiento pleno. ¿Sabes qué? Confesar la palabra de Dios, ¿sabes lo que hace, hermano? Funciona porque esto nos mantiene conectados con el Señor. Y eso trae renuevo a nuestra vida, trae respuesta de Dios ante nosotros. Tenemos que enfocarnos en la respuesta y no en el problema. Y hoy día muchos se enfocan en el problema más que en la respuesta que el Señor tiene. ¿Sabe qué? Si nos enfocamos en el problema, ¿qué causa eso? Que desarrollemos temor en vez de fe. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué vas a pensar? En todo esto. Hermano, solo de esta manera nosotros podemos liberar la naturaleza de Dios y podemos entender cómo Dios hace todo lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. ¿Sabes por qué Dios hace todo lo que hace y por qué lo hace? Y a Él, cuando se le ocurra, lo va a hacer, es para el bien de cada uno de nosotros. Amén. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor. Aleluya. Dios amado, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias
por este conocimiento, por esta palabra. Señor, gracias porque nosotros tenemos el poder para poder movilizar ejércitos de ángeles a nuestro favor, confesando tu palabra, confesando tus promesas, poniendo en movimiento la naturaleza tuya. Señor, gracias te damos por el privilegio que tenemos, gracias te damos por escuchar, Señor, tu palabra, Señor, sabiendo de que la fe viene por oír y oír tu palabra. Gracias, Señor, porque se activa también el Espíritu Santo que está en nosotros, donde, Señor, nos va a guiar y nos va a dirigir por sendas de justicia, por un camino de rectitud, por un camino de paz, por un camino de gozo, por un camino, Señor, donde nos vamos a regocijar siempre, pero siempre y cuando nosotros nos estemos alimentando constantemente, alimentando nuestro espíritu, alimentando nuestra mente, para que podamos recibir todo lo que tú has ya determinado para cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, como aquellos que nos han visto a través de internet. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.